Sean bienvenidos a esta segunda sesión, jóvenes. Clase virtual de Marketing 3 de la Universidad NUR. Hoy es día jueves 2 de abril del 2020, 11:55 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes y agradecerles por estar aquí conmigo compartiendo un poco la retroalimentación de lo que estamos aprendiendo en la obtención de datos para una encuesta, ¿no? Para una investigación de mercado. En la primera sesión estuvimos hablando de lo que era la encuesta, la estructura de la encuesta. Estuvimos hablando de cómo se forma una pregunta y un poco para terminar esa primera parte, quiero completar la información con esta parte de aquí, ¿ya? Fíjense que estuvimos hablando de que las preguntas de las encuestas tienen una escala, tienen un tipo de variable, ¿no? Hay que identificar la variable que yo quiero colocar en ese cuestionario, en esa encuesta, y debo saber qué tipo de estructura de respuesta va a tener esa pregunta. Y obviamente la escala de medición. Por lo tanto, acá al final de todo esto, tengo acá una estructura muy bonita, que si la pueden ver mejor, ahí, dicen, ¿no? Los tipos de preguntas se deben clasificar, dice, en abiertas, cerradas y mixtas. Una pregunta abierta es una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿qué te pareció la clase del día de hoy, miércoles o jueves, 2 de abril, de la materia de Marketing 3? Si yo les estoy haciendo una pregunta abierta y ustedes podrán decir lo que ustedes quieren. Entonces, las preguntas abiertas generalmente son para que uno pueda dar cualquier aporte de información. Mientras que las preguntas cerradas se clasifican por elección única, elección múltiple, ranking y escala. Fíjense que estas preguntas, aquí es donde muchos tienen problemas a la hora de formular sus preguntas de su investigación. Si en mi investigación hay objetivos, por ejemplo, que ustedes tienen que medir cuál es el posicionamiento del producto o servicio, o cuál es el posicionamiento de la empresa en el mercado, ustedes tendrían que formular una pregunta cerrada de tipo ranking, por ejemplo, ¿no? Entonces, si mi objetivo dice que yo debo determinar el posicionamiento o la participación del producto en el mercado, ese sería el tipo de pregunta que debería hacer. ¿Y qué es una pregunta ranking? Como su nombre lo dice, el ranking es poner cuál es según la percepción de las personas, en qué lugar lo pone tal producto. Si yo le digo en este momento, ¿quién es el mejor en las telefonías de comunicación en Bolivia? ¿Tigo, Viva o Entel? ¿Quién Entel. es mejor? Digo. ¿Ahí ves? Entel. No, Es Entel, dicen, porque llega a toda Bolivia. O sea, Yo que hasta soy los viva, digo Entel. Sí, es Y verdad. yo que soy Tigo, digo Entel. Viajo, Motivos y digamos, Viva funcionan. ajá. Viajamos dentro de Bolivia y es Entel sí o sí. Ahora, Sí. para que se den cuenta, Hasta lugares cerca. para que se den cuenta que ustedes mismos han dado su posición y su percepción. Entonces, la encuesta lo que va a hacer es ver de este grupo de mercado que acabo de hacer esa pregunta, cuántos dicen que realmente es Entel, cuántos dicen que es Viva, cuántos dicen que es Tigo. Y en función a eso, obviamente, nosotros vamos a colocar la escala de ranking. Entonces, vamos a confirmar si realmente son o no son ellos número uno en su posicionamiento de su producto. Si yo les digo, por ejemplo, una pregunta de tipo de escala, y ahí fíjense que dicen, ¿no? Escala numérica, escala nominal y escala Likert. Las numéricas es cuando ustedes le preguntan, por ejemplo, a la persona, usted ordene de 1 a 5 cuál es el grado de preferencia de este producto, donde 1 es el de menor preferencia y 5 el de mayor preferencia. Entonces, estamos hablando ¿Esas de escala numérica una escala dicen? numérica, correcto. Cuando ustedes le ponen un número de 1 a 5, por ejemplo, y ustedes le dicen al encuestado que coloquen en ese orden su percepción, ¿no?
¿Cuál es la escala nominal? A ver, veamos, acá tengo unos ejemplos de escala nominal. A ver. ¿Ve? Miren, acá estábamos hablando, numérica, ¿no? Cuando le decimos que de 1 a 5, por ejemplo, digan, ¿qué te pareció tu visita al parque, por ejemplo, ¿no? De tanto. De 1 a 5, califica tu visita. ¿Sí? Estamos hablando de una escala numérica. Si yo le pregunto al encuestado nominal, ¿qué te pareció la visita? Entonces ustedes le van a poner ahí 1, no me gustó; 2, no me gustó nada; 3, me gustó mucho; 4, me gustó excelente. ¿Y cuál es la escala Likert? La escala Likert normalmente acá ponemos de percepciones como por ejemplo me desagrada, me agrada, me molesta, no me molesta. O sea, estamos midiendo el grado de percepción que tienen en este caso las personas sobre un producto o servicio. Entonces, ¿Cuál sería la diferencia de la nominal y la Likert? Porque a su ejemplo son bien similares. son similares, pero... La nominal está en cualitativa, ¿no ves, Listen? Ahí. Ajá, sí, siga. ¿Y la numérica, la Y nominal? ¿Y la Likert? ahí está la nominal. La Likert, o sea, es para como medir las actitudes que tiene el encuestado. ¿Qué actitud ¿Es tiene? más cualitativo o cómo? Ambas son cualitativas, ambas son cualitativas. Ambas Mm, son. Porque si tú te fijas ok. acá en la estructura, o sea, aquí, por ejemplo, estamos hablando de una escala, de una pregunta cualitativa, pero en una nosotros vamos a hablar de que dé una nómina de su percepción, mientras que en la otra, en el Likert, su comportamiento, ¿ya? Hay en el internet, vamos a ver acá, no tengo ahorita a la mano una pregunta de escala Likert. Ya. Vamos a ver acá, pregunta de Likert. Miren, por ejemplo, ¿Puede haber nominal cuantitativa, Listen? hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si van a ser cuantitativas. Miren, por ejemplo, acá está, ¿ve? Miren, si yo hago una pregunta Likert, dice, ¿cómo de satisfecho se siente usted con su vida? Muy satisfecho, relativamente satisfecho, indiferente, poco satisfecho, nada satisfecho. Entonces, aquí le estamos preguntando su comportamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver otra preguntita por acá. Respuesta. Aquí, ¿ves? Miren, ¿qué probabilidad hay de que se recomiende usted nuestra empresa por un servicio de atención al cliente si tiene ocasión? Mucha probabilidad, alguna probabilidad, indeciso, poca probabilidad y ninguna probabilidad. Veamos una pregunta numérica, de escala numérica. A ver, Nominal. estamos en nominal. Pregunta de escala nominal. Vamos a venirnos acá. Nominal. Ahí está. Acá tenemos un ejemplo. Dice escala nominal. ¿Nació usted antes de 1980? Dice aquí. Haga un círculo alrededor de la respuesta correcta, ¿sí o no? Lista de verificación. ¿De dónde obtiene la mayor parte de la comida para su familia? Marque solo uno. Mercado. Mercados en la carretera, mi jardín, la tienda de la... Ninguna anterior. ¿Vieron que acá, por ejemplo, le están pidiendo de que marque una opción como escala nominal? Veamos otra acá. A ver, aquí tengo varias. Vamos a estar. Ejemplo de escala nominal. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, el orden no existe un orden en una escala nominal, ¿no? Entonces, pero están nombrando ustedes valores cualitativos. Entonces, cuando su compañera me preguntaba, ¿será que puedo poner preguntas cuantitativas ahí? A ver, ¿qué podrías preguntar en una escala nominal, algo cuantitativo? A ver, referente a tu trabajo, Valeria. Nada, Listen.
¿Qué podríamos preguntar? Es de sauna, ¿no ve? Sí, es de sauna. Si quisieras hacerla nominal y que sea cuantitativa, por ejemplo, podrías preguntarle al cliente ¿Cuántas sesiones? cuántas sesiones usted estaría dispuesto a realizar al mes, ¿no? En la ducha solar, y que te marque ahí como respuesta, por ejemplo, una semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, digamos, ¿no? Algo así. Estamos hablando de que le estás poniendo el valor en cuestiones cualitativas, ¿no? Pero se está refiriendo a un valor similar a la cuantitativa también, ¿no? Entonces, es cuestión de no confundirse mucho en eso, pero esto simplemente ayuda a la cuestión de la estructura de la encuesta, ¿no? Volvemos a nuestra pregunta acá. Entonces, la escala Likert no se olvide. Entonces, mide percepciones, miden si están satisfechos o no, mientras que la escala nominal simplemente es colocar, digamos, la percepción o los valores sin ningún orden, ¿no? Y la mixta, pues bueno, acá tenemos la combinación de ambas, ¿no? Tanto de la abierta con la cerrada. Entonces, eso es el tipo de estructura de la pregunta. Y acá tenemos varios tipos de ejemplos. En el examen parcial, por si acaso, yo voy a poner una pregunta ahí y ustedes van a calificar esto. Por eso es importante que lo estudien esta parte de acá, todo esto cómo es. No hemos hablado así de variables numéricas o cuantitativas. Las variables numéricas o las preguntas que son numéricas tienen como su estructura acá está clasificada, dice, ¿no? Continuas y discretas. Y normalmente en las variables cuantitativas trabajamos, aquí vamos a ver acá, en una escala de medición de intervalo, de razón y de proporción. Cuando hablamos de intervalos nos referimos, por ejemplo, cuando le ponemos, dígame cuál es su temperatura, en qué rango está su temperatura. Está entre 35 y 37,5. Estamos hablando de una pregunta cuantitativa de intervalo. ¿Cuál es la de razón? A ver, veamos acá un ejemplo de razón. Tengo por acá un ejemplo. Acá está. Dicen, ¿no? Cuando hablamos de una pregunta de razón, ¿dónde está por aquí? Es como si nosotros le diéramos un valor, pero no tiene un valor entero. A ver, tengo por acá una pregunta, no la tengo acá. No la tengo aquí. A ver, un ratito vamos a entrar acá a la pregunta cuantitativa de razón. Miren, por ejemplo, acá vamos a ver. Aquí está. Dice, ¿no? En los pasados 7 días, ¿cuántas veces fue usted de compras a un supermercado? Entonces, como es de razón, usted aquí le va a poner 5 veces, 10 veces. Entonces, el valor es Son entero. abiertas, ¿no? Exacto, y son abiertos. ¿Cuántos bolivianos gastan gasolina para su vehículo al mes? Entonces, aquí te van a poner 100 bolivianos, 200 bolivianos. Entonces, es cuestiones de tratar de ver el tipo de la escala de esto, ¿no? Entonces, aquí dice, cuando hablamos de razón o proporción, se permite clasificar y ordenar. Existe el cero absoluto o verdadero, es decir, que el cero refleja la ausencia de la propiedad. Y cuando hablamos de intervalo, nos referimos a que existe obviamente acá, como les decía, ¿no? El grado de la temperatura en medio de ambos rangos. O sea, le ponemos un rango en realidad. Acá tenemos unos ejemplos de preguntas de razón. ¿Cuántos hijos tiene? Aproximadamente cuánto dinero dona usted cada año en obras de caridad. ¿Ve? Fíjense, son valores que están relacionados con la razón. Y según, seguimos acá arribita, según el tipo de proporción, acá como dice de razón o proporción, es cuando nosotros buscamos colocar acá un valor decimal al valor cuantitativo. ¿Cuánto pesas? Peso 85,5. Entonces es una variable cuantitativa
¿no? En este caso no es no es discreta, es continua, y normalmente va a ser de razón o de proporción, Listen, ¿sí? ¿a qué se refiere número natural y número real? Los números naturales normalmente están relacionados en valores como, por ejemplo, aquí dice, ¿no? ¿Cuántas camisas tienes? Tengo 5 camisas. Entonces, los números naturales, como en las matemáticas, ¿no? Son del 0 al 9, o sea, son valores enteros. Y el número real es como la matemática, decimales, negativos, Decime. positivos, ¿no? Entonces Ok. aquí yo digo, ¿cuánto ganas mensualmente? Este mes voy a ganar 3.585,53 bolivianos. El número real que tiene, en este caso, todos los valores, ¿no? Decimales y enteros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tenían que hacer de tareas jóvenes, así que espero que este tema de la encuesta quede más claro. Ya para la siguiente tarea, para la siguiente clase, ustedes me van a hacer, voy a ver si lo tengo aquí a la mano, modelo de entrevista, no sé si es este, modelo de encuesta, a ver este. Quiero que para la siguiente clase, por favor, me desarrollen el modelo de encuesta de su investigación. Aquí tienen un modelo de encuesta que yo normalmente desarrollo para mis investigaciones de la materia. En la parte de arriba tenemos un encabezado que es la introducción, donde normalmente explicamos qué se va a hacer en la investigación de este cuestionario, de esta encuesta. Debajo de ella coloco siempre esto, y esto es importante que ustedes sepan diferenciar. Hay datos personales que normalmente acá tenemos el género, la edad, tenemos la zona donde vive, la V, la manzana y el estado civil. Aquí podría entrar hasta inclusive el nivel de ingreso o el nivel de formación del encuestado. Todo eso podrían ser datos personales. Ese sería dentro del encabezado. ¿Por qué lo pongo esto aquí como datos separados de las preguntas del objetivo de la investigación? Porque resulta que cuando hagamos el análisis de la encuesta, sí, Fernanda, levantaste la mano. Licen, una pregunta, ¿tenemos que poner toda esa información o solamente la que vamos a necesitar según nuestro trabajo? Ya. Generalmente, Fernanda, se coloca toda esta información. ¿Por qué razón? Porque como les estaba comentando, cuando hagamos la tabulación de las encuestas, hay la segunda parte de la tabulación que es el cruce de variables, se llama. ¿Y para qué hacemos el cruce de variables? Es para identificar hipótesis o para formular escenarios donde sepamos o querramos determinar si la edad es influyente, por ejemplo, con la frecuencia de consumo de productos waffle, en este caso. ¿Entiendes? Por eso es importante, digamos, hacer separado esta parte de los datos personales. Por ejemplo, yo soy tu jefe de esta empresa. Tú estás investigando aquí como ejemplo los waffles. Y entonces yo te digo, a ver, Fernanda, tú en tu edad has puesto de que estás clasificando 3 rangos de edades. Y yo te pregunto, ¿cómo puedo saber de los 3 rangos quiénes son los que más consumen? Entonces tú tendrías que agarrar el rango o la variable edad y cruzarla con esta pregunta, que sería la frecuencia de consumo. Y eso ya no es simplemente con tabular la encuesta y presentar gráfico. Aquí tenemos que hacer el cruce de las dos preguntas y vamos a tener una tabla bastante grande, y a esa tabla la vamos a medir la chi cuadrado o le vamos a sacar datos estadísticos para ver si los datos obtenidos son significativos entre la edad y la frecuencia de consumo. Medio complicadito sonó esto, ¿no es cierto? Pero es Si se hace en Excel no va a ser tan complicado. en realidad en Excel es donde más complicado se vuelve este análisis, porque en el Excel lo tenemos que hacer manual.
Claro. En ese PSS, que es el programa estadístico para tabular encuesta, lo hace de forma directa. Así que, pero vamos a ver, por eso estoy avanzando un poco rápido para llegar a presencial y ustedes lleven su computadora a la clase y podamos empezar a hacer esos análisis de cada una de estas variables con todas nuestras preguntas de investigación que hemos hecho. Y van a ver que van a encontrar datos impresionantes. Por ejemplo, ustedes van a encontrar quiénes de los casados y solteros, por ejemplo, son los que más, por ejemplo, ingresan a las redes sociales. ¿Quiénes de los casados y solteros tienen mayor uso en Facebook, por ejemplo? ¿Quiénes de los casados y solteros visitan más lugares, en este caso, donde consumen waffles? Entonces, las preguntas así individuales generan una información, pero lo que hacemos en la investigación de mercado aquí es cruzar nuestros datos, nuestras variables, con nuestros objetivos. Eso se llama cruce de variables, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tal? Esto no lo vieron en ninguna otra materia, ¿no es cierto? No, Lice, para nada. Entonces, por eso es mi interés de que ustedes hagan sus tareas para que cuando lleguemos a hacer esto en la parte práctica, ustedes pues sean ágiles a hacer ejercicios de preguntas de encuesta, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender a hacer análisis de todas esas preguntas hasta encontrar cuál es realmente la investigación final de todos nuestros objetivos que hayamos planteado para la resolución o la elaboración de un plan, una estrategia, un plan de marketing. Por ahí de repente... En este caso vamos a hacer un análisis, ¿no? Solo el análisis. Nosotros ahorita estamos aprendiendo a hacer análisis. ¿Ya? Lice, ¿Sí? en esta tarea que le vamos a presentar es de nuestro proyecto, ¿no ve? Ya del proyecto. Solamente esa va a ser su tarea para... O sea, ahora ustedes lo que van a hacer, simplemente su tarea va a ser enfocarse en su proyecto, hacerme la encuesta de su investigación y hacerme el cuestionario de la entrevista, que es a donde voy a entrar ahorita. Vámonos a la segunda herramienta que vamos a aprender a investigar. Lice, una pregunta, el tema de la encuesta la vamos a colocar debajo, para la presentación debajo del proyecto, o solamente se la vamos a presentar la encuesta? Solo la encuesta. Solo la encuesta. Porque, o hagamos una cosa, ¿ya? Preséntenme la encuesta y anterior a la encuesta pongan sus objetivos. Porque todas las encuestas se deben hacer, o las preguntas se deben hacer en base a objetivos. Entonces lo ponen sus objetivos arribita y abajo las encuestas. O sea, ahorita no quiero que me vuelvan a mandar los análisis estratégicos, toda esa información. En base a los objetivos específicos de la investigación. Todo, tanto general y específico. Los dos objetivos. Y esta tarea cada uno lo sube, ¿no ves? Por más que sean 3 en el grupo, cada uno. Cada uno sube su tarea con su nombre, ¿ya? Así se agrupar la tarea, ¿ok? Ah, ya, igual, ya. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Bien, entonces estábamos acá hablando de la segunda herramienta de investigación, que es la entrevista. La entrevista es una de las herramientas que nos sirve para obtener información también. En este caso, hablamos de información primaria porque son informaciones de primera mano, y una entrevista se puede clasificar en estructurada, semiestructurada y no estructurada. ¿Cuándo una entrevista es estructurada? Cuando normalmente dice acá, por si acaso este método la estamos aprendiendo para una investigación cualitativa, por favor. Y acuérdense que el otro día dijimos, ¿no? ¿Qué investigación vas a hacer? ¿Una cualitativa o una cuantitativa? Y si vas a hacer una investigación cualitativa, tienes que hacerme una entrevista. ¿Ok? Entonces, dentro de la investigación cualitativa, esta entrevista tienes que clasificarla, si vas a hacerla estructurada, semiestructurada o no estructurada. Veamos con la primera, la entrevista estructurada. La entrevista estructurada se define como una herramienta de investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones y permiten muy poco o ningún margen de error
o para incitar a los participantes a obtener y analizar resultados. Es decir, en una entrevista estructurada, normalmente las personas tienen muy poco rango de poder contestar lo que ellos quieren, ¿ya? En esta entrevista estructurada, por si acaso, dice aquí que se podría utilizar para un enfoque cuantitativo, es decir, podría todavía este método aplicarla en una investigación cuantitativa siempre y cuando mis preguntas tengan una estructura, una respuesta definitiva a lo que queremos investigar, ¿ya? Entonces, dentro de la entrevista estructurada, normalmente dice acá, debo tener acá, la entrevista estructurada se utiliza exclusivamente en la investigación de encuestas, ¿ya? Que esto es con la intención de mantener la uniformidad a lo largo de todas las sesiones de la entrevista. Por ejemplo, miren, si yo en mi pregunta, de mi entrevista, wow, nos quedamos sin tiempo, 10 minutos rápidos se me van a ir volando. Miren, si yo en mi pregunta de mi encuesta, por ejemplo, hice la siguiente pregunta al encuestado, indique cuál es el lugar de compra de los productos Waffle, ¿en qué lugares compra usted Waffle? Y entonces el encuestado me va a decir Waffles de Station, dice acá, marca él con una X. Y yo quiero llevar esto a una entrevista para un experto. Entonces al experto le voy a preguntar, ¿qué le voy a preguntar ahí? Para que se relacione con la 4. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería la pregunta de la entrevista? ¿Cuál sería? ¿Podría ser por qué factor elige ese lugar? ¿Te escucho, Sebastián? ¿No te escuché bien? ¿Podría ser por qué factor elige tal lugar? ¿Por distancia, no sé, precio, por calidad? Ya, entonces usted diría, ¿no? Usted la pregunta la haría así. Según usted, digamos que usted me están haciendo la entrevista a mí, ¿no? Según usted... ¿O cuáles son sus factores personales de preferencia? Pero estamos hablando sobre la pregunta 4, Fernando. La pregunta 4 dice que indique qué lugares de compra son los donde usted compraría los productos. Tal vez, como decía Sebastián, ¿qué influye para que la gente compre en esos lugares? Ok, correcto. Entonces, según usted, ¿cuáles serían los factores que más influyen en la compra de waffles, digamos, ¿no? Acá, la compra de waffles en los siguientes lugares, en los lugares de Waffles Station, coma, la wafflería, digamos, ¿no? Tendría que poner todo, digamos, ¿no? Todas las. Y la respuesta aquí, como es estructurado, pondríamos, digamos, ¿no? Como dijo su compañero, aquí, ahí su viñeta, ¿qué sería? Precio. Distancia. Sebastián. Distancia. Ubicación. Ubicación. O distancia. Promoción. ¿No? Entonces. Servicio. Digamos. Entonces. Sabores. Correcto. Sabores, ¿no? O variedad, ¿no? Atención al cliente. Atención al cliente. Higiene. Atención al cliente. Higiene. Entonces, ustedes le pueden decir aquí al encuestado, marque 3 opciones, por ejemplo, para que esté un poco más grande la información. Marque 3 opciones. Entonces, esta pregunta se va a relacionar con mi pregunta que le he hecho a mi encuestado. Entonces, yo cuando haga mis conclusiones voy a decir, los productos waffles que mayor se consumen dentro del mercado son en la wafflería. Y según nuestro encuestado, nuestro entrevistado, el ingeniero Diego Sánchez, dice que la mayoría de estos lugares son elegidos por su precio, calidad y promoción. Entonces, he concluido en mi investigación de que mi estrategia debe estar enfocada en esas 3 cosas. Ahora entienden por qué la entrevista se relaciona mucho con la encuesta.
Entonces, la entrevista, nos venimos nuevamente acá, estructuradas generalmente generan respuestas ya definidas para el entrevistado, ¿no? Se puede incluir preguntas cerradas, dice acá. También pueden haber preguntas abiertas, pero más cerradas. Vamos a un chat. Ah, ya. Hola, Ronnie, buenos días. Presente, dice. Ok, ya te pongo asistencia. Entonces, eso sería una entrevista estructurada. Y una entrevista semi-estructurada, acá ya obviamente es combinando las preguntas abiertas con las cerradas, y obviamente las entrevistas no estructuradas son aquellas que generalmente aquí tenemos preguntas más abiertas. Toda esta información se las voy a colgar a la plataforma para que lo lean, pero aquí pueden ver ustedes el modelo de la entrevista. Miren, una entrevista estructurada debería tener este modelo más o menos. Preguntas cerradas en su mayoría, ¿no? Y con muy poco de margen de que ellos puedan decir lo que quieren. ¿Y cuántas preguntas son más o menos para una entrevista? Ya, muy bien. Una pregunta para una entrevista no deben exceder las entre 10, máximo 15 preguntas. Máximo. Yo les aconsejo 10 preguntas nada más. ¿Y en la encuesta, Lisa? No, en la encuesta, pues bueno, no hay un límite de preguntas, pero dice que en la encuesta, van a leer igual este material que les estoy pasando, se debe hacer en base al tiempo, no debe exceder los 15 minutos una encuesta por entrevistado, en este caso por encuestado. Puedo hacer hasta Lisa, y por 30. ejemplo, Sí. las encuestas que nos dan a nosotros en la universidad son hartísimas preguntas. ¿Ya? ¿Ese qué tipo de encuesta sería? Y también nos dan cuadros para encerrar y cosas Pero, así. ¿qué encuesta es esa? ¿A qué se refiere con qué? Encuestas sobre, por ejemplo, el edificio, sobre el ascensor, sobre la limpieza. Claro, ahí hablamos de una encuesta, normalmente son estructuradas, ¿no? Son, porque siempre les piden que califiquen el rango, siempre están con escalas numéricas, muy pocas preguntas vas a pillar abiertas en esas entrevistas, ¿no? En esas encuestas. Entonces, Sí. ya tú, digamos, tú puedes definir un modelo de encuesta mixtas, como le dije, o sea, no hay que todas tengan que ser cerradas, todas tengan que ser abiertas. Entonces, la tarea entonces para la siguiente clase para ustedes es hacerme la encuesta de investigación de su trabajo grupal y me van a hacer su entrevista. ¿Ya? Aquí tenemos la entrevista. Fíjense que las entrevistas tienen que decirme si es estructurada, semiestructurada o no estructurada. Y que las preguntas tienen que tener relación, como lo que acabo de explicar ahorita acá, con sus preguntas más importantes. Yo tengo que definir cuál es el objetivo, cuál es la pregunta que me interesa a mí cumplir para que se relacione tanto la entrevista con la encuesta. ¿Cómo es, Carolina? ¿Entendido lo que hemos explicado hoy día? Sí, Lisa, todo bien. ¿Todo bien? ¿Gabriela? ¿Cómo es, Gabriela? Sí, Lisa, todo bien. ¿Entendido? Muy bien, Taliana Morón presente, dice por acá. ¿Alguna pregunta, chicos, jóvenes? Lice, en la encuesta usted había dicho en la anterior clase, creo, que había un límite de máximo de 15 preguntas, ¿no? Nosotros para nuestra investigación de nuestro trabajo vamos a hacer con máximo 15, ¿ya? Pero normalmente en una encuesta no son 15, digamos, se lo mide en tiempo. Entonces, hay encuestas que normalmente duran 15 minutos y puedes hacer hasta 30 preguntas. Pero lo importante es que no se excedan los 15 minutos por entrevistado, digamos, no por encuestado. Entonces, ¿y la entrevista igual? ¿15 preguntas? La entrevista lo mismo, ¿no? Normalmente, no. La entrevista máximo deben ser 10 nada más. 10. ya. Ya, gracias. Lisa, ¿y en la encuesta sí o sí hay que poner lo de la V y la manzana? En la encuesta sí. Pónganmelo porque vamos a ver. Usualmente las personas no saben en qué manzana está o cuál es el V. No, pero esa información la va a poner usted. No la pone el encuestado, la pone usted. Dicen, pero no ha subido la diapositiva sobre la planimetría de campo. Ok, lo voy a subir entonces. Le encargo, por favor, que me escriban al chat para hacerlo. Listen, entonces cogemos cualquier V,
o sea, en realidad en el que esté nuestro segmento de mercado. Segmento de mercado. Dependiendo de nuestra segmentación. Ajá. Si vas a investigar en la zona norte, ahí tenés que dividirlo por urbanizaciones y manzanas. Sí es. por manzana. Ajá. Muy bien, han aprendido excelente. me alegro. Le dicen, todavía no ha dado la orden a usted para hacer lo que es las muestras infinitas de nuestro proyecto, ¿no? Sí, no hemos autorizado cuántas encuestas hay porque no sabemos si la vamos a hacer virtual, si la vamos a hacer físicamente. Esperaremos hasta Por el 15, llamada. ¿ya? O por llamada. Jóvenes, Dios me los bendiga, cuídense mucho, menos de un minuto para que nos vayamos. Cualquier cosa estamos en contacto por el WhatsApp. Entreguen su tarea, por favor. Así que, Ya, listo. Oye, Alicia, gracias. Se cuiden. Gracias, Alicia. Esfuerce bien. chao, chao. Es presente, Chao, Alicia. Lisen. Chao, Alicia. Chao, Listen. Hasta luego. Chao, Listen. So,